Las posibilidades y la necesidad de la oración van de la mano. Las posibilidades en la oración son infinitas. El Señor habrá de responder cada vez que su pueblo clama. Cada vez que un hijo o una hija de Dios eleva una oración, sabemos que llegará la respuesta al tiempo establecido por Dios y en el momento perfecto de su soberana voluntad. No hay oración que tú eleves que quede en el aire. Cada pensamiento, cada anhelo, cada sueño, cada necesidad que tú tienes es importante para tu Padre. No podemos ignorar la soberanía de Dios al tomar decisiones que benefician a nuestra vida y a los que nos rodean, mucho más allá de lo que nosotros comprendemos. Pero tampoco podemos ignorar la necesidad de estar orando para poder mirar la mano de Dios obrar a favor de su pueblo. Santiago nos escribe en el capítulo 5, en el versículo 16, la oración del justo es poderosa y eficaz. Esta es la promesa en la cual tú y yo podemos basarnos y tomar como referencia las promesas que Dios ha establecido en la palabra. Si la Biblia dice que la oración del justo es poderosa y eficaz, esto es una gran verdad. Una verdad que trasciende nuestras circunstancias, una verdad que trasciende los momentos de desesperación, una verdad que trasciende las generaciones y los tiempos en los cuales se practica esta oración. Y me encanta cómo Santiago, en el siguiente versículo, nos dice acerca de un hombre que fue usado poderosamente por Dios. El profeta Elías, aquel que hizo descender fuego en el monte Carmelo y que dejó avergonzado a todos los sacerdotes y a los profetas de Baal y de Acera. Aquel hombre que condujo a través de la oración al pueblo de Dios de nueva cuenta a buscar al Señor. Pero Santiago nos deja ver que Elías no era un hombre perfecto, que Elías no tenía nada más de especial que una vida de oración y una fe constante y firme en el Señor que le había llamado. ¿Acaso Elías era perfecto? ¿Acaso Elías tenía dentro de su vida una vida especial, alejada de todo aquello que nosotros enfrentamos cotidianamente? A veces es tan fácil y tan sencillo empezar a idealizar a las personas que Dios ha utilizado, creer que nosotros no estamos al nivel y que jamás podríamos llegar a ser como tal o cual persona. Cuando miramos a los hombres de fe, a los héroes de la fe en la palabra de Dios, a esos hombres y mujeres que Dios utilizó, las maravillas, las hazañas, el poder, los milagros, la forma y la manera en la cual Dios estuvo desatando su poder y mostrando su gloria a través de ellos, pensamos que tenían algo de especial. Y quisiera decirte que sí, pero eso especial que había en ellos era una dependencia de Dios a través de la oración. Era algo que tú y yo podemos decidir en este mismo momento. No era algo con lo que nacieron, era algo que desarrollaron en medio de circunstancias y de dificultades. Uno de estos hombres es el profeta Elías, un hombre usado por Dios, pero Santiago nos dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Elías era un hombre con fervor hacia Dios, pero con debilidades, con tentaciones. Estaba sujeto a pasiones descontroladas, pero creo que esto lo llevaba a depender más de Dios. No había una perfección en su vida, no había algo sobrenatural que le hiciera alejarse de las tentaciones, de las debilidades o de las luchas que tú y yo enfrentamos cotidianamente. Santiago dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. El hombre que está escribiendo parte de la Biblia, el hombre que Dios está usando, que el Espíritu Santo está inspirando para que escriba esta gran verdad eterna, él también dice, era sujeto a debilidades como las nuestras. Dios puede utilizar tu vida. Dios desea utilizar tu vida. Dios desea mostrar su gloria, su poder y la respuesta a tus oraciones para beneficio de los que te rodean y para la gloria de Él. No te minimices pensando que tú no tienes la capacidad de llegar delante de Dios. Si tú eres su hijo, si tú eres su hija, tienes libre acceso delante del trono de la gracia. Y podemos llegar y encontrar el oportuno socorro.
Pero la característica que dice la palabra de Dios en Elías, en el mismo capítulo de Santiago, es: oró con fervor para que no lloviera. Esta palabra es algo que tú y yo debemos de imitar de Elías y de todos los hombres de fe y de las mujeres de fe. Oró con fervor, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus errores, a pesar de sus temores, a pesar de sus flaquezas. Oró con fervor, oró constantemente, oró con pasión, oró con alegría, oró con expectativa, oró con una fe firme puesta en Dios y no en él. Oró con fervor. Esta es la clase de oración que Dios escucha. Esta es la clase de oración que Dios recibe. Una oración que puede nacer de un corazón que está afligido, desesperado. Una oración que puede surgir de un corazón que está lleno de temor, que está lleno de dudas y de incertidumbre, pero que puede clamar con fervor, con pasión y con un clamor sincero, consciente de que solamente Dios puede hacerlo. Estos son los ejemplos que encontramos en la Biblia. Empezamos con Abimelech, aquel hombre que se enamoró de la esposa de Abraham, de Sara, y casi la tomaba como su mujer. Dios a través de sueños le habla a Abimelech y también a Abraham, y empieza el Señor a traer una vida llena de infertilidad sobre las mujeres de este país. Pero dice Génesis capítulo 20 que Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Pero fue hasta el momento en el cual Abraham oró por esta nación, oró por este rey, y entonces vino la bendición sobre ellos. Un hombre confundido, un hombre con temor, un hombre que había hasta mentido para proteger su vida, pero con un fervor hacia Dios, con una fe y con un corazón arrepentido delante del Señor. Claro que el Señor no va a escuchar una oración que nace con una motivación de pecado, ni tampoco va a estar consagrando la vida de alguien que se deleita en la maldad. Pero sí, Dios va a escuchar la vida y la oración de aquellos hombres y mujeres que están con un corazón dispuesto a obedecerle, aún en medio de los errores y las debilidades personales. Otro caso es aquellos amigos de Job que estaban atacándole mientras Job estaba enfermo, que estaban tratando de buscar en Job un defecto y decirle: este mal que te ha venido es porque has pecado, es porque no has confesado tu pecado, es porque has ocultado la maldad. Dice la palabra de Dios que quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Hasta el momento en que Job oró por sus amigos, el Señor quitó toda la aflicción de la vida de Job. ¿Cuántas veces te has sentido atacado? ¿Cuántas veces te has sentido herido por tus amigos, por tus familiares, por tus hermanos? ¿Cuántas veces has sentido que te están acusando de algo que tú no has hecho y has tratado de defenderte y has tratado de mostrar que tú estás en lo correcto? Cuando hay alguien que está peleando por ti, cuando hay alguien que está luchando por ti, cuando hay alguien que va a dar la cara por ti, pero lo primero que debes hacer es clamar a Él, orar a Dios, y Dios se encargará de todas las cosas. Job oró por sus amigos para que ellos, sus ojos fueran abiertos, y entonces Dios trajo sanidad sobre Job. Otro caso maravilloso que nos habla de las posibilidades de la oración y de lo necesario que es orar. Cuando el profeta Jonás huyó y no quiso ir a Nínive y quiso irse a otra parte, dice la palabra de Dios que Dios había preparado un gran pez para Jonás, para que allí estuviera dentro del vientre. Pero hasta que Jonás clamó a Dios, dice la palabra de Dios que cuando oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez, el Señor mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. Estaba encerrado en la humedad, estaba encerrado en el temor, estaba encerrado en la duda, pero hasta que Jonás clamó a Dios y levantó su oración en medio de ese temor, una oración sincera y con fervor, Dios hizo al pez vomitarlo y que llegara a tierra. Fue hasta el momento en que Jonás oró, cuando fue libre de ese pez. Faraón, a pesar de un corazón endurecido, cada vez que Moisés se presentaba delante de él y venía una plaga, para que terminara la plaga, Faraón sabía dónde estaba el secreto. Faraón le decía a Moisés:
Oren al Señor su Dios para que esta plaga se quite. Y Moisés oraba y la plaga desaparecía. Faraón sabía que él no podía dirigirse a Dios, pero sabía que su pueblo, el pueblo de Dios, podía dirigirse al Señor Todopoderoso y las plagas serían quitadas. Tú y yo tenemos esto en nuestras manos, a nuestro alcance. Por la sangre de Jesús podemos clamar al Padre y tener la certeza de que nuestra oración será respondida en el momento correcto y de la manera oportuna. Nínive sería destruida, pero cuando Jonás dio este mensaje, el rey de Nínive, juntamente con toda la gente, se postraron y ayunaron durante varios días. No tomaron ni agua, no comieron ni los niños, ni los animales, ni la gente grande. Nadie lo hizo, sino que empezaron a clamar a Dios. ¿Y sabes qué hizo Dios? Dios cambió su parecer y no destruyó la ciudad de Nínive a causa del arrepentimiento, de una oración fervorosa. Otro caso maravilloso que está en la palabra de Dios es cuando el profeta Isaías llega delante del rey Ezequías y le dice: así dice el Señor, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Cuando Ezequías escuchó esto y el profeta Isaías estaba saliendo, dice la Biblia que Ezequías volteó su rostro hacia la pared y empezó a llorar y a orar con fervor y clamó al Señor y le dijo: te ruego, oh Señor, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que a ti te agradan. Y Ezequías lloró con amargura, con dolor, con fervor. Y Dios escuchó la oración de Ezequías, y antes de que Isaías saliera del palacio, llega la palabra del Señor y le dice: vuelve a Ezequías, el príncipe de mi pueblo, y dile: así ha dicho el Señor, el Dios de David tu padre, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Ahora yo te sano, y al tercer día subirás a la casa del Señor. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Esta es la promesa que tú y yo deberíamos de tener. Esta es la promesa que tú y yo deberíamos de escuchar. Esto es lo que Dios te está diciendo en este momento. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. No hay nada que Dios esté reservando. Él está escuchando tu oración. Pero es esta oración de fervor. Dios oía y contestaba, porque su oído siempre está abierto y atento a la voz de sus hijos. El poder de hacer lo que se le había pedido estaba unido a la voluntad de hacerlo. Pero es la oración con fervor, la oración con ternura, la oración con pasión, la oración consistente, lo que hace que los cielos se abran. La oración abre la puerta de los inescrutables tesoros de los cielos. Y no hay cosa buena que nuestro Padre retenga de su mano cuando oramos como lo hacía Elías, en medio de debilidades, pero con fervor. Cuando oramos como lo hizo Ezequías, con amargura, con clamor. Cuando oramos como lo hizo Jonás, con temor e incertidumbre, pero confiando no en tus obras, sino en lo que Dios puede hacer. La oración introduce a aquellos que la practican a un mundo de privilegio. A un mundo donde Dios habrá de descender con fortaleza y el bienestar de los cielos está al alcance de su mano. Entonces, si todo esto lo tenemos, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no dedicamos más tiempo a clamar a Dios? ¿Por qué pasamos más tiempo quejándonos, llorando y lamentándonos y queriendo resolver las cosas con nuestra propia fuerza? En lugar de clamar a Dios, la condición sigue siendo la misma. Pídeme. La oración definitivamente no es el trabajo de los perezosos. La oración no es para aquellos que están esperando que alguien los motive, que alguien los aliente, que alguien les diga cómo orar. Es para aquellos que saben que la respuesta está en el Todopoderoso y que solamente Él puede responder esa necesidad. La oración pídeme, la oración que clama, la oración que llora, la oración que está seguro que Dios habrá de hacer las cosas. Esa es la oración que Dios habrá de responder. Una oración casual e inconstante.
Una oración de 5 minutos al despertarte y 5 minutos al dormir. Una oración de 3 minutos que espera ver milagros poderosos siempre será una oración de decepción. Pero una oración constante, una oración fervorosa, una oración en medio de circunstancias difíciles, pero que sabe que es la única respuesta, puede venir de Dios. Esa oración llena de pasión es la que está envuelta por el fuego divino que viene de parte de Dios para transformar todas las cosas. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no tomar más tiempo para orar? ¿Por qué no tomar más tiempo y dedicarlo? Porque el enemigo de nuestras almas siempre estará entreteniéndonos en otras cosas para distraernos de esta gran labor. Tu problema, tu enfermedad, tus situaciones, lo que tú estés enfrentando puede ser cambiado por una oración. Una oración constante, una oración fervorosa, una oración que siga. La historia de los logros y éxitos de cada gran cristiano en la historia es la oración contestada. Dios escuchó a Ezequías, a Jonás, a Elías, a Moisés, a Abraham. Dios desea escucharte a ti, Dios te va a escuchar a ti, Dios va a responder. Martín Lutero decía, tengo tanto que hacer el día de mañana que voy a dedicar las 3 primeras horas en oración. Cuando mi vida esté más ocupada, cuando mi vida esté más ajetreado, cuando mi día esté más saturado de responsabilidades, lo primero que debo de hacer es orar, buscar la dirección de Dios. Siempre encontrarás que la táctica de Dios es no dar a sus hijos los privilegios, ni sus delicias y sus riquezas hasta que comiencen a sudar en la búsqueda de ir tras ellos por medio de la oración. La oración es la raíz, la fuente y la madre de 1,000,000 de bendiciones que Dios tiene a tu alcance. Orar con fervor es orar constantemente, con la fe puesta no en tus circunstancias ni en tu capacidad, sino la fe puesta en Dios. Recuerda muy bien esto. Abraham oró en medio de un error. Jonás oró lleno de miedo en el vientre de un pez. Ezequías oró lleno de dolor, de amargura en medio de la enfermedad. Faraón pedía que oraran por él, aunque su corazón era incrédulo, pero él sabía que Dios escuchaba a sus hijos. Elías oró y estaba lleno de debilidades. Dime, ¿qué es lo que impide que tú ores? Dios no está esperando perfección de tu vida. Está esperando convicción, fe en la obra de Cristo para que puedas llegar delante del trono y platicar con Él. La oración es el remedio soberano que Dios ha puesto en nuestras vidas. Soy el pastor Benjamín Esquer y es un placer pasar tiempo contigo, sabiendo que estás creciendo cada día. Permíteme decirte una vez más la frase de Philip Henry: que la oración sea la llave que abra tu día por la mañana y el cerrojo que cierra tu día por la noche. Haz de la oración el único recurso que tienes para transformar la situación en la que te encuentras.